Puedo escucharlo resonar en mis recuerdos mientras escribo esto. Los ecos de sus llantos siguen taladrando mi cráneo, revolviendo mi cerebro en este preciso momento. Digo eso porque no se parece a ningún llanto de bebé que haya escuchado antes, ni a nada que haya oído en mi vida. Supongo que debería retroceder en el tiempo, al momento en que creo que todo comenzó realmente. Vivo en un antiguo edificio de apartamentos que solía ser un motel. No es muy grande y es bastante económico. No diré dónde está ubicado. Tiene 3 pisos, yo vivo en el segundo. Las entradas a cada apartamento están en el exterior, así que subo las escaleras exteriores y cruzo el balcón de cemento para llegar al mío. No conozco bien a los otros inquilinos. Saludo a algunos si los veo, excepto a uno, mi vecina. No diría que somos cercanos, no somos amigos ni nada por el estilo, pero tenemos suficiente confianza como para charlar un par de veces cuando salimos a fumar. Y hemos intercambiado tarjetas navideñas en las últimas 2 Navidades. Ella vive en el primer apartamento después de las escaleras. Yo vivo en el segundo. Y hay 2 más después del mío. Entonces, en cada piso hay 4 apartamentos. No puedo decir su nombre real, así que para simplificar las cosas, llamémosla Carrie. No estoy seguro exactamente de cuándo todo comenzó, pero mirando hacia atrás, debe haber sido en octubre pasado. Creo que habían pasado unas 2 semanas desde la última vez que la vi, aunque en ese momento no lo noté ni pensé en ello. Ahora que lo pienso, su auto todavía estaba allí, pero nunca vi las luces encendidas. Es algo extraño ahora que lo veo todo en retrospectiva. Por esa misma época, había un auto nuevo estacionado en nuestro estacionamiento, una camioneta blanca. Estaba en un lugar diferente cada vez que lo veía, pero no todos en el edificio tenían auto, así que no le di mucha importancia. Un día, al regresar del trabajo, vi que la furgoneta estaba estacionada en mi lugar habitual. Estaba encendida. Simplemente me detuve en otro espacio libre, salí y me dirigí hacia las escaleras, cuando sentí un fuerte golpe en la cabeza. Casi perdí el equilibrio. Me sacudí para recuperarme del aturdimiento y vi a un hombre vestido de manera muy extraña, que se había caído de espaldas tras nuestro choque. Llevaba una elegante camisa de smoking, pero con pantalones de pijama, calcetines grandes de lana, sandalias y en la cabeza, gafas de sol, un pasamontañas y una mascarilla médica. «Disculpa, ¿estás bien?». Me acerqué para ayudar al extraño a levantarse. Se apartó de mí, como si estuviera asustado, y se tocó la cara, pareciendo calmarse al sentir la tela de la mascarilla. Ajustó sus gafas para asegurarse de que estuvieran en su lugar. Si estaba tratando de ocultar su identidad, desde luego no lo estaba haciendo de manera sutil. Luego hizo algo aún más extraño. Se levantó de un salto, me agarró del hombro y dijo: «Disculpa, ¿estás bien?». Al principio pensé que se estaba burlando de mí por la forma en que lo dijo, aunque era difícil saberlo con su máscara, y el tipo estaba claramente temblando. Se repitió, apretó mi hombro con más fuerza, y me miró con la boca abierta mientras corría hacia la camioneta blanca a toda velocidad. Había alguien más allí, en el asiento del pasajero. Creo que era una mujer. El hombre enmascarado me miró 2 veces antes de cerrar la puerta y acelerar, casi ignorando la señal de alto. Me rasqué la cabeza y me reí cuando llegué a mi apartamento. Al día siguiente, la camioneta estaba estacionada en la acera cuando volví del trabajo, y al siguiente día por la noche, también estaba allí. En la tercera noche, escuché algo proveniente del apartamento de Carrie. Las paredes son delgadas, así que cualquier ruido fuerte como gritos, pisadas o algo que caiga se puede escuchar. No es tan grave y normalmente no es un problema. Era la voz de Carrie. Sonaba como si estuviera discutiendo con alguien. Traté de no escuchar a escondidas, pero no pude evitar oírla gritar de nuevo tras una pausa. Casi parecía que estaba hablando sola. No logré escuchar las palabras exactas, pero así sonaba su tono de voz. Luego, algo cayó con un golpe sordo y escuché lo que parecía ser un sollozo y otra voz.
Me fui a la cama. Alrededor de las 2:30 am, me desperté sudando frío. Había tenido una pesadilla terrible de la cual no recordaba nada y necesitaba ir al baño con urgencia. Mientras caminaba a tientas en la oscuridad, noté un resplandor débil afuera de la ventana delantera. Lentamente me acerqué, buscando en la oscuridad hasta que estuve bañado en su luz. Era un blanco brillante, pero pálido. Si eso tiene sentido. Traté de ver de dónde venía a través de la ventana y me encontré con algo que me dejó atónito. Afuera, el resplandor era blanco y negro, como un tablero de ajedrez o el patrón de una cebra, o como estática en una pantalla de televisión. Giraba y se retorcía en patrones extraños, como las luces en una extraña discoteca, y parecía más intenso frente al apartamento de Carrie. Había visto luces bizarras en raves y cosas similares antes, pero esto era completamente diferente. Nunca había visto algo así. Es difícil incluso describirlo adecuadamente. La luz no se comportaba como lo hacían las luces normales. Desconcertado, me incliné y luego escuché un murmullo bajo, un tipo de silbido que provenía de detrás de las paredes, del apartamento de Carrie. Luego, un sonido sordo como antes, un grito de Carrie, y me asaltó un dolor de cabeza desgarrador. El mundo a mi alrededor se volvía borroso, el resplandor giratorio de blanco y negro se intensificaba, y luego todo se volvió oscuridad. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en la cama. La puerta de mi dormitorio estaba abierta. Me levanté y miré por la ventana. No había luz exterior, solo las luces de las escaleras y las farolas debajo. Debo haber estado soñando, pensé. Coloqué mis manos en el borde de la ventana y me orienté cuando noté movimiento afuera. La luz se filtraba por el balcón. La puerta de Carrie se había abierto y la luz desde adentro comenzaba a desvanecerse cuando apareció una larga sombra. Alguien estaba saliendo. Una figura encapuchada volteó hacia las escaleras al salir. Comenzó a silbar suavemente, un tono bajo y grave. Observé las sandalias y los calcetines en sus pies. Luego mis ojos se fijaron en la sombra que proyectaba. Algo en ella me provocó un dolor de cabeza. No tenía la forma correcta. No era un truco de la luz, estoy seguro de ello ahora. Estaba distorsionada, desordenada. Sus brazos, había extremidades que no parecían estar allí, apéndices sobresalientes que no podría describir, y toda la sombra ondeaba. Ondulaba como si no fuera solo una sombra, como si estuviera hecha de líquido o algo más, con fragmentos y manchas de blanco burbujeando en su interior. Estaba tan fascinado por este extraño fenómeno que no me di cuenta de que la figura se había girado y me estaba mirando a través de la ventana. Llevaba el mismo pasamontañas y gafas de sol, y debajo, entre las costuras de la máscara, en los pequeños espacios visibles detrás de las gafas de sol, se filtraba un brillo. Giraba en blanco y negro, como si estuviera a punto de escaparse, algo sólido o líquido, no solo luz, a punto de salir a borbotones. Una nube pasó delante de la luna y nos quedamos mirándonos más tiempo del que hubiera querido. De repente, ella se dio la vuelta y se alejó, bajando las escaleras con pasos rápidos y silenciosos. Mi cabeza latía, así que puse una silla contra la puerta y regresé a mi habitación. Mientras me quedaba dormido, abrumado por otro dolor de cabeza, escuché lo que parecía ser Carrie sollozando detrás de la pared. Cuando desperté, me dije que solo había sido un sueño febril. Ahora sé que fue diferente. La noche siguiente vi a Carrie. Parecía agotada. La saludé, pero ella solo me miró fijamente y sonrió. Parecía que no había dormido en toda la semana. Estaba hecha un desastre, pero aún así estaba alegre, feliz, muy feliz. Como si hubiera ganado la lotería o algo por el estilo. Después de eso, no la vi durante mucho tiempo. Su coche rara vez estaba en el camino de entrada. Era diciembre, una semana antes de Navidad, creo, cuando la encontré frente a su puerta. «Hola, Carrie. Mucho tiempo sin verte».
Ella parecía cansada, pero volvía a ser como antes. Sí, ¿cómo has estado? Oh, ya sabes, haciendo algunas compras navideñas anticipadas. Ella notó que miraba algo que tenía en la mano. Oh, ¿te preguntas por esto? Lo sostenía como si fuera un cigarrillo. Solo una tontería. Los he estado comiendo como loca para dejar de fumar. ¿Dejar de fumar? Sí, con el bebé en camino y todo. Quiero estar fuerte y sana. ¿Estás embarazada? Sí, ¿lo ves? Estoy empezando a notarse. Felicidades. Sí, Dios. Ha sido difícil dejar de fumar, pero lo estoy logrando por mi bebé. Charlamos sobre otras cosas durante unos minutos más. Me alegré de ver que ella estaba bien. Olvidé preguntar por el padre. Las cosas volvieron a la normalidad. Sin embargo, a medida que su embarazo se volvía más evidente, ella empezó a cambiar. Salía menos, hablaba menos y parecía muy cansada todo el tiempo. También se veía muy delgada. Una vez más, esto solo es notable en retrospectiva. El embarazo es duro, obviamente. Luego, hace aproximadamente un mes, comenzó a comportarse de manera muy extraña. Dejó de responderme nuevamente y parecía como si estuviera en trance, apenas consciente. Una noche, cuando volvía a casa del trabajo, me sobresalté al mirar hacia su ventana mientras pasaba por ella. Un rostro espantoso, con ojos hundidos y piel pálida, estaba presionado contra el cristal. Al principio no lo reconocí como ella de inmediato. Realmente pensé que había visto un fantasma. Pensé que me estaba mirando, pero ni siquiera parecía notarme. Estaba mirando hacia el vacío, o tal vez hacia algún lugar en la distancia. Con un escalofrío recorriéndome la espalda, entré en mi apartamento y me preparé para ir a la cama. A la mañana siguiente, ella seguía en el mismo lugar, sin reconocerme en absoluto. Estaba allí nuevamente cuando volví a casa, y a la mañana siguiente, y a la noche siguiente. Una y otra vez, casi como si no se moviera en absoluto, como si estuviera congelada allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o como si fuera una estatua. Aunque a veces las cortinas se movían, casi cerradas, y ella solo miraba a través de una pequeña rendija entre ellas. Siempre estaba mirando, para algo. Entonces, de repente, se detuvo. Llegué a casa y la encontré parada frente a su puerta como solía hacer, con una gran sonrisa en su rostro nuevamente. Me saludó con la mano y dijo: «El bebé llegará pronto. Felicidades». Me sorprendió. No habíamos hablado en meses. Ella sonrió aún más ampliamente y me miró feliz mientras entraba a mi departamento. Ella volvió a estar llena de sonrisas al día siguiente. Hace una semana, al entrar al estacionamiento, vi luces intermitentes mientras me acercaba. Había una ambulancia y un coche de policía estacionados. Salí y vi cómo la llevaban hacia la parte trasera de la ambulancia. Pude vislumbrar su rostro, con una gran y amplia sonrisa que parecía dolorosa, como si la hubiera sostenido desde la última vez que la vi. Presumiblemente estuvo unos días en el hospital. Hace 4 días regresó. Escuché los llantos ahogados del bebé a través de las paredes. El parto había sido exitoso. Solo habían pasado 7 meses, menos creo. Es muy inusual que un bebé sobreviva al nacer con solo 7 meses. Llegó la noche. Me quedé dormido alrededor de la medianoche. 1 hora más tarde, me despertó un ruido estridente que venía del otro lado del muro. Llanto. Suspiré. No era demasiado fuerte, la verdad, pero estaba considerando comprar unos tapones para los oídos al día siguiente. Me quedé mirando al techo hasta que el llanto del bebé se calmó, y luego mis ojos comenzaron a cerrarse por sí solos. Justo antes de quedarme dormido, algo se deslizó debajo de mi puerta. Blanco. Como aquella noche, hace tantos meses, me pellizqué para asegurarme de que no fuera un sueño, y entonces recordé que la última vez tampoco había sido un sueño. Salté de la cama, la curiosidad me dominaba y abrí la puerta de mi habitación, pero el resplandor desapareció repentinamente mientras lo hacía.
Estaba de nuevo en la oscuridad. Me quedé allí en silencio durante quizás un minuto, preguntándome si simplemente estaba demasiado cansado. Luego regresé a mi habitación y justo cuando cruzaba el umbral, lo escuché. Un silbido bajo y alguien suplicando, desde más allá de la pared, desde el lugar de Carrie. El silbido se hizo confuso, se convirtió en llanto, hubo una pausa y otra súplica, y luego el bebé comenzó a llorar. Suspiré nuevamente, pero ese gemido se transformó en algo que me cuesta describir y me hizo contener el aliento. Es difícil encontrar las palabras para describir ese ruido. A pesar de que me ha estado persiguiendo sin descanso estas últimas noches, asaltando mis oídos y mi mente, sacudiendo mi cráneo, haciéndome querer tomar un cuchillo y llevármelo a los oídos. Comenzó como un silbido, o casi como un chirrido, similar al sonido de un gran grillo inflado, pero con un matiz casi mecánico, no digital, como un pitido o zumbido de un dispositivo que no funciona correctamente. Luego se transformó en chillidos, como si fuera una manada entera de cerdos siendo sacrificados, o el sonido de neumáticos girando, o incluso como alguien raspando uñas en una pizarra. Todos esos tonos se superponían a las inflexiones del llanto de un bebé. Parecía como si no pudiera ser producido por algo vivo, y mucho menos por un bebé humano. Era como si alguien hubiera tomado el ritmo del llanto de un bebé y lo hubiera reemplazado con sonidos distintos. Aunque dije que sonaba mecánico. No lo era. De alguna manera estaba seguro, pero tampoco sonaba como algo vivo. Maldita sea. Ni siquiera sé cómo explicarlo. No sé. Simplemente no sé cómo describirlo. Permanecí inmóvil, aturdido por el ataque a mis oídos, tratando de entender lo que escuchaba, sin éxito. El llanto normal que me despertó habría sido como una canción de cuna en comparación con lo que fuera eso. Me palpitaba la cabeza, me desmayé por un segundo. Abrí los ojos de golpe y me encontré apoyado contra la pared. Era difícil mantenerme de pie, me sentía exhausto. El sonido era casi como una fuerza física presionándome. Cerré la puerta de mi habitación con llave, diciéndome una y otra vez en mi cabeza que solo estaba soñando cuando el sonido finalmente se desvaneció. Supongo que al final me convencí o simplemente sucumbí al agotamiento, porque me desperté tarde para ir al trabajo después de un sueño sin sueños. Bajo la confortante luz del día, miré hacia la ventana de Carrie al pasar. Las cortinas estaban cerradas y las luces apagadas. Lo mismo al llegar a casa al anochecer. Escuché una conversación apagada mientras pasaba, con risas. Si ese llanto fuera real, alguien más lo habría escuchado. Alguien más habría hecho algo. La medianoche demostró que estaba equivocado. Era una noche sin nubes. No escuché nada a través de las paredes desde que llegué a casa. No hice mucho esa noche. Estaba pensando, anticipando algo, no sé qué. Antes de darme cuenta, ya era hora de irme a la cama. Estaba en mi cama, mirando al techo. Tomé una dosis extra de melatonina, pero no parecía hacer mucho efecto. Mis ojos parpadearon. Estaba a punto de quedarme dormido, cuando, sin previo aviso, se escuchó un golpe y luego otro, como si alguien estuviera golpeando algo contra el suelo en el apartamento de Carrie. Fue violento al principio, y luego se volvió suave. Escuché atentamente, muy atentamente, apoyando mi cabeza contra la pared. Escuché algo muy silencioso, muy apagado. Alguien murmurando. Creo que era Carrie, pero sonaba diferente de alguna manera, como si estuviera a punto de llorar, suplicando desesperadamente por algo. Y luego comenzó de nuevo. El llanto. Ese ruido de pesadilla que no se parece a nada que haya oído jamás. Salté hacia atrás desde la pared, azotado por otro terrible dolor de cabeza, y me puse la almohada sobre la cabeza, tratando de bloquear el sonido. Era como si todo un ejército estuviera silbando tan fuerte como podía, gritando, disparándose unos a otros,
y todo ese ruido sonaba como si estuviera siendo amplificado a través de parlantes en mal estado. Era como si hubiera un vendaval dentro, un vendaval lleno de almas condenadas. No era humano. Lo que sea que estuviera haciendo ese ruido no era humano. Docenas de imágenes horribles pasaron por mi mente mientras me encogía en mi cama, preguntándome por qué nadie más lo escuchó, por qué nadie hizo nada, preguntándome qué se escondía a solo unos metros detrás de esa pared. ¿Qué había dado a luz Carrie? ¿Qué había hecho? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué me estaba pasando esto? ¿Qué clase de forma inhumana, retorcida y desgarradora había allí? El ruido finalmente cesó y el silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor. Me preguntaba si Carrie estaría viva, si su monstruoso hijo se la habría comido o quién sabe qué, pero no me atrevía a levantarme de la cama. Estaba completamente paralizado en el lugar, tanto física como mentalmente. Entonces, aquel hombre con la extraña vestimenta volvió a mi mente. Me preguntaba si él sería el padre. Me preguntaba qué era. ¿Qué diablos había sido eso? Recordé el resplandor, la estática en blanco y negro que se retorcía. ¿Qué se ocultaba bajo esa apariencia? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Por qué, Carrie? Me sentía enfermo al pensar en ello. Creo que me quedé dormido una hora antes de tener que despertarme, acurrucado en posición fetal. Cuando desperté, me dije a mí mismo que era un sueño. Eso no funcionó, así que me convencí de que estaba volviéndome loco. Corrí hacia el apartamento de Carrie y me encontré con otros inquilinos al pie de las escaleras, charlando como si nada hubiera pasado la noche anterior, como si no hubiera habido un horror infernal chillando en medio de la noche. Te lo aseguro, es imposible que no lo hayan escuchado. Incluso les pregunté directamente si habían oído algo, aunque ya llegaba tarde al trabajo. Me miraron como si estuviera loco. Desearía estar loco. Pero al regresar a casa, cuando el sol se estaba poniendo y pasé frente a la ventana de Carrie, una sombra se deslizó detrás de las cortinas. No sé qué me impulsó a acercarme, pero giré mi cabeza hacia el movimiento y me acerqué al cristal. Las cortinas temblaban ligeramente, como si algo las hubiera rozado. Me acerqué más, y luego retrocedí de golpe. No eran dedos humanos los que vi. No pertenecían a ningún tipo de animal. Retrocedieron rápidamente y oí algo alejándose rápidamente de la ventana. Me quedé mirando, paralizado, y algo me devolvió la mirada. 2 círculos de luz que pude ver a través de las persianas. Al otro lado de la habitación, luz que giraba y giraba en espiral. Un brillo blanco y negro. Entré corriendo a mi apartamento, cerré la puerta y la aseguré con llave. Pensé en llamar a la policía. Incluso marqué el número varias veces, pero no presioné llamar. Pensé que pensarían que estoy loco. Nadie más lo había escuchado. Cualquier otra persona a la que acudiera también pensaría que estoy loco. A pesar de todo, debería haberlos llamado entonces, inventar alguna excusa sobre haber escuchado a alguien gritar pidiendo ayuda o algo por el estilo, obligarlos a descubrir lo que fuera que acechaba allí. Esa noche no pude dormir. Alrededor de la 1 de la mañana, justo cuando todos los ruidos de los autos que pasaban y todo se calmó completamente afuera, cuando todo estaba muy tranquilo, escuché un pequeño golpe a través de la pared. Nuevamente, presioné mi oído contra ella, porque apenas podía distinguir algo más. Un sonido como de algo aplastándose, como si algo se estuviera desgarrando, en carne. Más golpes. Escuché con disgusto, imaginando qué demonios había detrás, cuando mi cabeza se sacudió. Me caí de la cama y maldije. Algo había golpeado la pared. Estaba golpeando de nuevo. Las paredes temblaban con cada golpe, y retrocedí a 4 patas hasta la esquina de mi habitación. Sabía que estaba escuchando y enviando algún tipo de mensaje. Escuché algo más, una lucha. Hubo sollozos y súplicas, rápidas y desesperadas. Y luego comenzó nuevamente el ruido que no podía ser producido por nada de este mundo. Eso fue demasiado para mí.
Llamé a la policía. Les dije que escuché a la pareja de al lado pelear. Les pregunté si podían escuchar los ruidos mientras gritaba todo eso, pero respondieron negativamente. No había manera, te lo aseguro. Los ruidos cesaron 5 minutos después. 2 minutos después, 2 policías llegaron al apartamento. Uno llamó a mi puerta y el otro a la de Carrie. El policía me interrogó y le dije que había escuchado gritos y golpes, incluso el llanto de un bebé. El otro volvió a tocar la puerta, y ésta se abrió. Estaba entreabierta. Nada, absolutamente nada. No había nadie en casa. Les rogué que me mostraran histéricamente. Al principio se negaron, pero fui muy insistente, y ellos, visiblemente cansados, cedieron y aceptaron. Dentro olía terriblemente. Había docenas de platos sucios en el fregadero. El lugar era un completo desastre. Comida y basura esparcidas por todas partes. Había montones de mantas sucias amontonadas sobre el sofá, pero no había nadie en casa. La puerta de su dormitorio estaba abierta. No me llevaron allí, pero me aseguraron que tampoco había nadie. Me interrogaron un poco más. Sé que pensaron que estaba loco. Mi mente trabajó a 1000 por hora después de que se fueron. No pude dormir en toda la noche. No escuché nada después de que se marcharon. Estoy escribiendo esto ahora, a las 10 de la mañana, y me alegro de no tener que trabajar hoy. Todavía no he oído nada desde anoche. Pase lo que pase, pase lo que pase. Estoy seguro de que el bebé de mi vecino no es un bebé humano. No sé qué podría ser. Si hizo un pacto con un demonio, un extraterrestre o algo de otra maldita dimensión o qué. No tengo ni idea. Cualquier teoría que tenga parece una locura. Simplemente me hace sentir más loco de lo que ya estoy. Escribí esto con la esperanza de publicarlo en algún lugar, con la esperanza de que alguien tuviera alguna respuesta. No espero respuestas, pero... por favor. La verdad es algo que nunca hubiera podido adivinar. Tendrás que creerme. No te culpo si no lo haces. Ni siquiera creo lo que mis propios ojos han visto. Supongo que aún no sé cuál es exactamente la verdad, ni la entiendo en absoluto. Cuando terminé de escribir todo, decidí no publicarlo. Seguí diciéndome a mí mismo que me estaba volviendo loco. Pensé en tratar de encontrar un psiquiatra. Principalmente, me quedé sentado como si estuviera muerto por dentro en lugar de hacer algo en mi día libre. Tenía las persianas cerradas y una silla contra la puerta. Me senté en un rincón, observando cómo el sol se ponía lentamente, viendo cómo las nubes oscuras se filtraban como alquitrán, observando cómo el mundo más allá de mis persianas descendía lentamente hacia la oscuridad. Y estuve escuchando todo el tiempo, esperando que ese sonido infernal comenzara de nuevo, esperando que lo que fuera que había allí no regresara o no saliera afuera. Me desperté de un salto. No sé cuándo me quedé dormido, pero mi apartamento estaba completamente oscuro. Encendí mi teléfono. Era la 1 de la madrugada. Mi batería estaba al 1% y maldije cuando se apagó un segundo después. Fui a buscar mi cargador, cuando me quedé paralizado en medio del movimiento. Golpe, golpe, golpe. Algo se movía en el apartamento de Carrie. Estaba de regreso, si es que alguna vez se había ido. Si es que estaba allí para empezar. Lo ignoré. Era simplemente Carrie. Exageraba demasiado. Tenía que ser así. Todo lo demás había sido un sueño o una locura. Me repetía a mí mismo que simplemente estaba loco, tratando desesperadamente de convencerme a mí mismo. Cuando un grito ensordecedor, una voz de mujer, un grito estridente pidiendo piedad, rasgó el aire. Fue atravesado por un silbido agudo, un silbido que se transformó en el mismo sonido indescriptible que me perseguía antes, que negaba todas las negaciones. Me tapé los oídos, temblé, me arrodillé y deseé estar en otro lugar. Era real. No me importaba cómo o por qué nadie más lo escuchó. Estaba sucediendo. Grité con eso. Sonaba como si los chillidos y zumbidos de la maquinaria de un matadero de un mes de duración estuvieran sonando a través de un altavoz al mismo tiempo.
mezclados con el rugido de una especie de gran felino chillando y un motor agonizante. También se escuchaba esa horrible súplica de Carrie, mezclada con el ruido, amortiguada por él, y esta vez pude escuchar parte de lo que estaba diciendo. Por favor, no, cálmate. Por favor, no me obligues a ser mi bebé, por favor. Abrí los ojos con esfuerzo, deseando poder cerrarlos de nuevo, pero estaba completamente fascinado por la vista fuera de mis cortinas. El resplandor, más intenso que nunca, giraba y retorcía como cientos de rayos blancos y negros, como serpientes negras o gusanos gordos entrelazándose. Clavé mis uñas en los oídos. El ruido no cesaba. Entendí que si no hacía algo pronto, terminaría volviéndome loco, si es que no lo estaba ya. Sentí que la locura me invadía. Salté de la cama, caminé hacia mi cajón, saqué un gran cuchillo de cocina, aparté la silla, abrí la puerta y levanté el brazo para bloquear el brillo que me martillaba las sienes como clavos oxidados. Tropecé hasta la puerta de Carrie. Cerré los ojos, parpadeé, y cuando los abrí el brillo se estaba desvaneciendo, escapándose como un ser vivo. Pero el llanto era aún más fuerte. Me mordí el labio. Probé la puerta, hizo un clic y se abrió ligeramente. Y luego todo el ruido cesó. El silencio en el interior pesaba como un billón de ladrillos. Todo estaba oscuro dentro. Me quedé en la puerta, parpadeando, tratando de ver a través de la oscuridad. No vi a nadie ni nada. Con cautela, di mi primer paso. El caos seguía allí. Casi tropecé con un biberón. Noté docenas de biberones vacíos, fórmulas para bebés y paquetes de Amazon vacíos esparcidos por todas partes. En la puerta entreabierta del dormitorio de Carrie, vi un rostro. Carrie me miraba, sus ojos muy abiertos y su boca entreabierta, como si estuviera aterrorizada. Creí que sus ojos se clavaron en el cuchillo en mis manos. Esto no es... Tartamudeé. Mira, solo escuché algo y vine a ver si... Me detuve mientras ella retrocedía hacia la habitación. En ese momento, realmente pensé que estaba perdiendo la razón. Eso me hizo darme cuenta del problema. Necesitaba ver a un psiquiatra o encerrarme o algo antes de lastimar a alguien. Quería salir de allí lo más rápido posible. Mi pie volvió a tropezar al salir, algo rígido. El montón de mantas del sofá se deslizó, revelando con qué había chocado. Parpadeé. Era difícil distinguir en la oscuridad, pero parecía un pie. Lentamente, mis ojos siguieron la pierna. Alguien estaba a medio camino debajo del sofá y estaba completamente inmóvil. Muerto. Moví el sofá, era ligero, y descubrí algo que me erizó la piel y me heló la sangre. Un olor increíblemente fétido asaltó mi nariz. Me di la vuelta y vomité en el suelo. Carrie estaba debajo del sofá. Estaba muerta, no sé por cuánto tiempo. Su cuerpo se estaba descomponiendo. Nunca había visto un cadáver en la vida real, ni de alguien que conociera, ni en ese estado. Estaba tan lleno de asco y shock que me tomó un minuto intentar no vomitar nuevamente. ¿No acabo de verla mirándome desde el dormitorio? Me froté los ojos llenos de lágrimas por el vómito. ¡Era ella! Entonces, ¿quién demonios estaba en el dormitorio? ¿Qué diablos había en el dormitorio? Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza, mi cerebro gritaba que no mirara. Mi cuerpo luchaba contra mí, tratando de impedirme ver lo que había allí. Escuché algo moverse detrás de mí, algo chapoteando, succionando. Giré completamente hacia la fuente. La puerta estaba abierta. No había nadie en el dormitorio. Tampoco había nadie conmigo en la habitación. Al menos, no cualquier cuerpo como lo había concebido en todos mis años en esta tierra. Tenía el rostro de Carrie, pero definitivamente no era Carrie. Su rostro fue lo primero que vi. Nada del resto era remotamente humano. Su rostro no era más que una máscara pegada a algo que no debería existir. Esa máscara vacía me observaba desde arriba. Su cuerpo extendido se aferraba al techo a medida que se acercaba poco a poco.
Era una masa arremolinada y retorcida de una materia que ni siquiera sé cómo describir, con una consistencia que no se parece a nada que haya visto jamás. Y abrió la boca de Carrie y habló con su voz. Por favor, Dios mío, mami, no te lleves a mami, no te... El bebé comenzó a reír. Se calmó casi instantáneamente, como si el sonido lo tranquilizara. Pronto se durmió con una sonrisa en los labios. La criatura también se calmó y continuó meciendo al bebé de un lado a otro. Sus labios falsos se movían con violencia. Parecía haber olvidado mi presencia, completamente absorta en cuidar al bebé. Yo no podía hacer nada. Ni siquiera podía comprender lo que estaba sucediendo. Sus labios seguían temblando, y aunque no entendí en ese momento lo que ocurría, ahora me doy cuenta de que también intentaba sonreír. Le costaba trabajo, pero por un instante fugaz, logró esbozar una verdadera sonrisa. Dejó al bebé en la cuna, satisfecha de que volviera a dormirse, y luego se dio cuenta de mi presencia como un intruso en su morada. Yo murmuré, sin palabras. «Mami, por favor», repitió con la misma entonación que antes. «Mi bebé. Por favor, no lastimes a mi bebé». Sus palabras sonaban como una grabación, pero también como si fuera un loro imitando la voz humana. Algunas palabras se entrelazaban y se repetían. Miré al cadáver en la sala de estar y luego de nuevo a la criatura. Mi corazón latía con una emoción indescriptible. Lágrimas corrían por los ojos de la criatura, reflejando los de Carrie. «Por favor, si vas a matarme, por favor cuida a mi bebé», susurró, con las lágrimas fluyendo libremente. «Lo haré», respondí sin comprender por qué. Me sorprendió mi propia respuesta. «Me aseguraré de que esté a salvo». La criatura asintió. Su brazo casi derretido y deformado acarició la cabeza del bebé dormido antes de dirigirse hacia mí. «Asegúrate de que esté a salvo», dijo con mi propia voz, repitiéndolo varias veces. Asentí simplemente. Entonces comenzó a sollozar intensamente. Su disfraz se desmoronó por completo y comenzó a cantar. No era un canto como lo entendemos. No había melodía en él, pero era definitivamente un canto. Era una despedida melancólica. La habitación entera se llenó de estática blanca y negra. Me gustaría poder contarte exactamente qué sucedió, cómo y por qué. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿De dónde venía? Tengo mis propias teorías, pero la verdad es que no tengo ni idea. Aún me parece increíble, a pesar de haber sido testigo de todo. A veces dudo si estoy realmente cuerdo. Tal vez estoy en una celda acolchada en algún lugar. Creo que esa criatura estaba dentro del departamento de Carrie cuando ella regresó con el bebé, o quizás antes, y algo le había sucedido a Carrie. Tal vez esa criatura la había matado, no lo sé. Pero por alguna razón, ya sea por las súplicas de Carrie, que la criatura parecía estar repitiendo, o por una razón que escapa a mi entendimiento, había intentado cuidar al bebé. Si hay más de esas criaturas acechando en las sombras de nuestro mundo, rezo para que sean tan benevolentes como aquella que hizo todo lo posible por cuidar a un niño humano. Creo que al final se dio cuenta de que no podía continuar. El bebé está a salvo. Desperté cubierto con la manta de Carrie. El bebé dormía tranquilamente en la cuna. No había rastro de la criatura. El cuerpo de Carrie también había desaparecido. Cuando informé a la policía, les dije que había escuchado llorar a un bebé como si estuviera en dolor, y encontré la puerta del apartamento abierta. El bebé está ahora con la policía, y espero sinceramente que tenga una vida larga y saludable. Una vida que haga orgullosa tanto a su madre como a su madre adoptiva de otra dimensión o de donde sea que venga. Mohun.